Dios me los bendiga, mis amados. Gracias por estar siempre pendientes de la prédica de Queruso, ya que somos edificados tanto ustedes como mi persona, ¿verdad? Y hoy creo que está el equipo de servicio, creo que es el K4, los upernicados, los más que vencedores. Y eso es lo que nosotros somos, hermanos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a hablar, hermanos, sobre un tema que se titula La administración de la sal. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Colosenses capítulo 4, verso 6. Mire lo que dice: sea vuestra palabra, mire cómo tiene que ser nuestra palabra, siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque aunque nosotros seamos infieles, tú siempre permaneces fiel. Bendice la palabra, Señor. Mira cada corazón. Mira, Señor, que va a ser, Señor, expandida, Señor, en todo el mundo. En el nombre poderoso de Cristo. Que esta palabra sea de edificación para el que la escuche, Señor. Padre Santo, venimos reprendiendo y atando y echando fuera todo aquello que se quiera oponer a tu santa y bendita palabra. En el nombre poderoso de Cristo, Señor de la gloria, te lo pedimos, Señor, que tú estás siempre con nosotros. En el nombre de Cristo, bendice tu palabra, Señor, y que esos corazones sean edificados. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Y Colosenses capítulo 4, verso 6, yo lo estaba leyendo y dice, sea vuestra palabra, mire cómo tiene que ser vuestra palabra. No dice de vez en cuando, dice siempre, mire, con gracia, sazonada con sal. El sazón son esas especias que usted prácticamente son como esos condimentos que usted le echa a la comida. Eso es un sazón para darle gusto al alimento. Dice, siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Para qué? Tiene un propósito. La sal tiene un propósito para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Porque nosotros, el trabajo que nosotros tenemos en evangelismo, nuestro instrumento es nuestra boca. Entonces nosotros estamos aquí en evangelismo para predicar la palabra de Dios, no para ofender a nadie, sino que para predicarla, estamos aquí también para anunciar las buenas nuevas de salvación. Como dijo nuestro Señor Jesús en Isaías capítulo 61, verso 1, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Mire, y esa palabra ungido es ser habilitado. Nosotros estamos ser habilitados, mire, ¿para qué? Para traer las buenas nuevas a los afligidos. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Y me ha enviado. Entonces, lo que me llama la atención es que dice, usted lo busca en su casa ahí, en el Salmo 61, 1, dice que el Espíritu del Señor me ha ungido, mire, me ha habilitado para traer las buenas nuevas a los afligidos. Entonces, antes de ser enviados, tenemos que ser habilitados, hermano. Entonces, dice, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar, mire, libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Entonces, esa es la misión que nosotros tenemos en evangelismo. Entonces, por eso, pero ¿cómo lo hacemos? Con nuestra boca, con nuestras palabras. Por eso nuestra palabra tiene que ser con gracia, hermano. Entonces, en evangelismo, mire, en evangelismo se puede anunciar el evangelio. Usted le puede anunciar a masas, hermano. Digamos, cuando uno está predicando, ¿verdad?, en una plaza, hay mucha gente escuchando la palabra. Igual de esta forma, hermano, a donde quiera que llegue este mensaje, que sea de edificación. También se puede predicar la palabra uno a uno. Entonces, Dios le va a dar la gracia a usted cómo poder prácticamente entablar una conversación con una persona que va por la calle y usted tiene que, mire, tiene que estar platicando con ella acerca de Cristo. Entonces también hacemos evangelismo en las plazas, en institutos, cómo poderle hablar a un joven, hermano. Cuando uno predica a un joven, no se extienda mucho en el tema, lo más puede dar un tema de lo más de 25 minutos, hermano, ¿verdad? Mire, en escuelas, mire, también predicamos el evangelio y donde Dios nos permita llegar, hermano, pero una de las cosas es que tenemos que cuidar de nuestro hablar. Entonces, cuando vayamos a evangelizar a una persona, pidámosle a Dios que nos dé esa gracia, hermano. Mire, porque dice que nuestra palabra siempre sea con gracia. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa gracia
en nuestro hablar, hermano, para que no vayamos a ofender a la persona, hermano, y que la persona a la que estamos evangelizando se pueda sentir incómoda en la conversación, hermano. Entonces, mire, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros como predicadores, hermano, cuando estamos hablando, hermano, no hablemos de política. Mire, no hablemos de líderes religiosos, hermano, no hablemos de religiones, ¿no? Tampoco hablemos de nosotros mismos. ¿Saben de cuál es la palabra que nosotros tenemos que hablar? Hermano, tenemos que hablar de Cristo, hermano, ¿verdad? Pero a veces nosotros en las conversaciones, cuando estamos evangelizando, podemos hablar otras cosas, ¿verdad? Y esas cosas no edifican. No hablemos de ministerios, no hablemos de política, no hablemos nada de eso. Hablemos únicamente de Cristo. Entonces, por eso el apóstol Pablo, mire, nos dejó esta carta, que no solo es de hablar, sino que también la palabra debe ser sazonada con sal. Es tener palabras adecuadas, hermano, para evangelizar. Entonces, mire, hay comidas que son muy buenas, pero si le falta sal, si le falta ese toquecito, hermano, se va a volver insípida. Es como usted puede hacer un huevo muy rico, hermano. Como dicen Job, puede hacer un huevo muy rico, lo puede poner, pero falta ese sazón que le da la sal, hermano, para sentirle más sabor. Entonces, ese sazón, hermano, eso lo da Dios por medio de su palabra y nos da esa gracia para predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces, por eso, hermano, para poder predicar el evangelio, Dios nos da esa gracia, hermano, y para poder responder a cada uno a las preguntas, porque, hermano, no solo es de a veces de predicar, sino que cuando uno está evangelizando, la gente le hace muchas preguntas. Entonces, hay personas en la Biblia, hermano, que les hacía falta, se les hacía falta sal en su boca. Mire, Nabal, el esposo de Abigail, imagínense que este hombre tenía una esposa muy linda, hermano, la esposa de él, pero él le trataba mal a sus empleados. Marta, mire, Jesús llegó a visitarla a su casa y le respondía mal a Jesús. A Marta, sus palabras, hermano, no estaban sazonadas con sal. Mire, Isaías, un gran profeta, hermano, un profeta, mire, si usted lee Isaías 7:14, que profetizó, hermano, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, mire, y era de labios inmundos. Usted lo puede ver en Isaías capítulo 6, ahí lo busca en su casa. Mire, Datán y Abirán, gente, hermano, que andaba ahí en el pueblo de Dios y confundió, hermano, y contaminó a 250 líderes, hermano, porque su forma de hablar era despectiva. Mire, le faltaron el respeto a Moisés. Entonces, cuando estamos predicando el evangelio de Cristo, hay personas que no creen, hermano, y pueden, hermano, hasta ofendernos y pueden colisionar con nosotros. Es ahí donde nosotros tenemos que tener sal en nuestros labios para poder responder a cada persona. Entonces hay gente que nos va a decir que Jesús no es Dios, hermano, que tal vez para ellos es un profeta. Es ahí donde nosotros, hermano, nos podemos molestar. Entonces, cuando hay gente que ofende a nuestro Señor Jesús, porque hay gente que lo hace, usted no se moleste, hermano, ¿verdad? Entonces, pero para ello tenemos que leer la Biblia y demostrar con bases bíblicas que Jesús es Dios. Entonces tenemos que responder con el escrito está. ¿Qué le diría usted a una persona que le diga que Jesús no es Dios? Entonces mire lo que dice Juan capítulo 8:58. Le voy a leer unos 3-4 versículos y ya los demás usted se va armando en su casa. Porque hay gente que dice que Jesús no es Dios y nosotros tenemos que demostrar con el escrito está. Mire cómo Jesús dice. Jesús les dijo, en verdad, os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. ¿Y qué le parece esa palabra, yo soy? Mire, fue Dios cuando se le apareció. Mire, a Moisés, yo soy el quien soy. Entonces, pero ellos, en ese momento, ellos no creían que Jesucristo era Dios, pero Él les estaba diciendo antes que Abraham naciera. Y cuando Jesucristo estaba hablando de eso, prácticamente tenía entre 30 y 31 años. Entonces ellos decían, ¿cómo es posible que este hombre, como dicen ellos, ¿verdad?, dice que es más antiguo que Abraham, ¿verdad?, si tiene 31 años? Pero es que Él les estaba diciendo, hermano, que Él es eterno, que Él era Dios. Miren Juan 10:30 lo que dice, yo y el Padre somos uno, ¿verdad? Entonces ahí con estos textos bíblicos usted puede, mire, ¿verdad?, espadear para decirle a la gente que Jesús es Dios. Pero ojo, hermano, ojo, sin enojarse, ¿verdad? Mire Juan 14:9 lo que dice. Jesús les dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conocéis, Felipe, ¿verdad?
El que me ha visto a mí, mire, ha visto al Padre. Como tú dices, muéstranos al Padre. El 10, ¿no cree que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo digo no las abro por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace todas las obras. Entonces, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Entonces, mire, ya si la gente, hermano, no cree que Jesús es Dios, está en las Escrituras, hermano. Entonces, mire lo que dice 1 Timoteo 3:16. Le tiro todos estos textos, hermano, para poder demostrar con base bíblica que Jesús es Dios. Mire, e indiscutiblemente, es que es indiscutiblemente, hermano, ¿va? Grande es este misterio de la piedad. Él, se refiere a Jesús, fue manifestado en carne, ¿verdad? Usted lo puede ver en Juan capítulo 1, ¿verdad? Que el verbo se hizo carne y tabernaculizó en nosotros, ¿va? Vindicado en el Espíritu, contemplado, mire, por los ángeles, proclamado, y esto es lo que nosotros hacemos, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Eso es nuestro Jesús, hermano, y por eso tenemos que decir a la gente que Jesús es Dios y que solo en Él hay salvación. Entonces hay muchos versículos en la Biblia donde nosotros, hermano, podemos decir a la gente que Jesús es Dios, pero tenemos que demostrarlo con la Biblia, con el escrito está, sin enojarnos. Hermano, recuerde que antes, hermano, de hablar con alguien, antes de hablar con la gente, de estar evangelizando, tenemos que llenar nuestra boca de sal. Estoy hablando espiritualmente, hermano. No me va a poner a comer un poco de sal, ¿va? Entonces, echémonos sal, hermano, espiritualmente. Mire, para que nuestras palabras sean agradables al oyente. Yo espero, hermano, que mis labios hoy sean sazonados con sal y que tenga gracia al hablar para no aburrirlo, hermano. Porque qué triste es escuchar un mensaje de la palabra de Dios aburrido, ¿verdad? Entonces, mire, con esto que le digo, hermano, no es que usted le va a acomodar el evangelio a la gente, claro que no, es hablar la verdad, pero con sal en nuestros labios, ¿verdad? Entonces vamos a ver a continuación qué es lo que ministra la sal. Y la sal ministra paz. Miren Marcos capítulo 9, verso 50, lo que dice, porque es bonito tener paz. Miren lo que dice. Marcos 9:50, la sal es buena, mire, la sal es buena, y es que, mire, es que es toquecito de sal que le da a las comidas. Mire, la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ay hermano, aquí está el detalle, hermano, ¿cómo? Dice, y si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la vas a sazonar? ¿O la sazonaréis? Tened sal en vosotros. Mire cómo dice el Señor. O sea que, mire, es una recomendación de nuestro Señor, hermano. Dice, tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros no tenemos sal, hermano, no somos ministrados por la sal, mire, vamos a vivir en guerra. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que vivir en paz con los demás. Hermano, mira, es una de las cosas, hermano, que tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. Porque dijo, mi paz les dejo. Mi paz les doy, no como el mundo la da. Entonces, mire, pueden haber diferencias algunas veces, pero nosotros tenemos que buscar la paz. Mire, ¿qué dice la Biblia? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, si yo me molesto con mi esposa, yo siempre hago una broma, a las 5 de la tarde, antes de que el sol se oculte a las 6, yo tengo que estar en paz con ella. Y igual con las esposas, con el esposo, los hijos, hermanos, todos tenemos que estar en paz. Imagínense ir a evangelizar molestos con el esposo, o el esposo molestos con la esposa. Ir a evangelizar así, hermano, molesto con el vecino. Decir al vecino con la Biblia en la mano, espérame vecino, ya voy a ir a evangelizar, cuando venga nos arreglamos, venga. No, hermano, eso no es tener sal. O decirle a la esposa, o decirle a un yerno, hermano, ir peleando, eso no es así. Entonces, por eso es bueno que nosotros vivamos en paz. Entonces, una de las cosas, hermano, que el Señor mira, es que el Señor, como que a Él le gusta, hermano, y que Él dice que es bueno que vivamos en paz. Por eso dice, cuán bueno y agradable es que los hermanos estemos juntos en armonía. Entonces, eso lo mira bueno el Señor, ¿verdad? Que estemos siempre. Pero, hermano, entonces, hermano, hay gente, mire, qué tremendo, hay gente que puede evangelizar y vivir en guerra.
Entonces, eso no funciona, hermano. Entonces, la administración de la sal en nosotros, hermano, es que seamos gente de paz, que no seamos pleiteros. Mire, yo conozco predicadores, hermano, que no se les puede decir nada porque, hermano, son brinconcitos, ¿va? El apóstol Pablo dice, mejor sufrir el agravio, hermano, ¿verdad? O sea, por eso, mire, qué importante es esto. Busquemos la paz. Y no dice con algunos, busquemos la paz con todos, ¿verdad? Entonces, hermano, una de las cosas que ministra la sal es que tengamos paz en nuestra vida. Ahora, ¿qué ministra la sal? La sal ministra vida. Mire, 2 de Reyes, capítulo 2, verso 20. Aquí está hablando, hermano. Mire, y él dijo, traedme una vasija nueva. Mire, estaba la vasija nueva. Y poned, ¿qué dice? Sal en ella. Y se la trajeron. Estaba la vasija nueva y le pusieron sal en ella. Y él salió al manantial de las aguas y echó sal en él. Y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas. De ahí no saldrá más muerte ni esterilidad. Ya cuando las aguas estaban purificadas con sal, hermano, ¿qué estaba ministrando? Estaba ministrando vida. No estaba ministrando muerte. Entonces nosotros somos esas vasijas que llevamos la palabra del Señor a todos los lugares donde nos envían. Ojo con esto, hermano, ¿verdad? Ojo con esto. No solo es de predicar la palabra. Entonces nosotros nos movemos a donde nos envían, porque nosotros estamos, hermano, bajo autoridad, ¿verdad? Por eso, hermano, mire, usted no se tome, ¿cómo poder decirlo? Que Dios me dé gracia en mis labios. No se tome así la atribución usted mismo de ir a predicar usted, hermano, solo porque a usted se le antojó. No, tiene que ser enviado, hermano. Y eso agrada a Dios, hermano, que vayamos a donde Él nos mande. Entonces, gracias al Señor, hermano, es una de las cosas que yo he implementado en el equipo, que antes de ir a predicar, hermano, uno tiene que pedir permiso a su pastor, ¿verdad? A su cobertura, ¿verdad? Nosotros no somos prácticamente lobos solitarios, hermanos, que andamos predicando el evangelio solos. No, somos gente que vamos enviadas, hermanos, por una autoridad. Entonces, esta vasija lleva agua del manantial. Pero miren, ¿con qué la purifican? La purifican con sal. Y eso ministra vida. Por eso las palabras que nosotros digamos, hermanos, tienen que ministrar vida. Mire, siempre, usted cuando hable con alguien en la calle, cuando usted platique con su familia, alguien que esté angustiado, usted ministrele vida. Mire, agarre un poco de sal espiritualmente y se lo come ahí, hermano, se lo pone en sus labios. Juan 5:24. En verdad os digo, el que oye mi palabra, mire, y la cree, mire lo que dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y la cree, al que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna. Mire, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Mire, por la palabra, la gente pasa de muerte a vida. Entonces, por eso nosotros tenemos que ministrarles vida a la gente. Eso es usted, mi querido Queruso, ¿verdad? Donde quiera que me estés escuchando. Mire, por eso para ser salvo, hermano, es por revelación de creer que Jesús es el Hijo de Dios y que ha resucitado entre los muertos, hermano. Y solo por medio de Él nosotros tenemos vida eterna, ¿va? Entonces, yo siempre que una persona va a aceptar a Cristo, hermano, yo le digo que la salvación es por gracia, que la salvación es un regalo, pero tiene que confesarlo con sus labios, así como dice Romanos 19, hermano, que si confesare con su boca que Jesús es el Señor, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, dice la Biblia, hermano, ahí lo busca en su casa, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces yo les digo a la persona cuando, mire, yo evangelizo así, usted sabe que la salvación está tan cerca de usted, de veras, y ¿qué tengo que hacer yo para heredar la salvación? Está tan cerquita, ahora tiene que confesarlo con su boca. Entonces usted ahí, mire, le va explicando, porque sus palabras, hermano, sus palabras, las palabras que usted le diga, tienen que ser palabras que lleven vida, hermano. Mire el poder que tiene la boca. Por eso dice la Biblia que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Entonces, si confesamos que Jesús es el Señor, va a haber vida. Si no, va a haber muerte y va a haber perdición, hermano. Entonces, por eso tenemos que anunciar este evangelio, que es de vida eterna, que el que lo confiesa y lo cree va a ser salvo. Por eso, mire, el que tiene palabras de vida,
Siempre nuestro Señor Jesús. Mire Juan capítulo 6, verso 63 lo que dice. El Espíritu es el que da vida. Mire, como las palabras son espíritu, entonces el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Bueno, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces, las palabras que usted como queruso ha hablado son espíritu y son vida. Entonces, quien convence a la gente para que acerque al Señor, hermano, es el Espíritu Santo. Pero Él los va a utilizar a nosotros, hermanos, para que hablemos la palabra del Señor. Entonces Jesús, mire, aquí estaba enseñando en la sinagoga de Capernaum. Ahí lo puede ver usted, hermano, en el contexto. Él estaba en la sinagoga de Capernaum y ahí estaban reunidos los judíos. Y Jesús comienza a decirles que el que come su carne y bebe su sangre tendrá vida eterna. Entonces muchos dijeron, ¿y cómo está esto, hermano? Porque ellos lo agarraron literal. Prácticamente estaban diciendo, Jesús quiere que nosotros seamos caníbales, que nos comamos la carne cada uno de nosotros y bebamos la sangre. No, Él estaba hablando espiritualmente, hermano. Mire, y como no entendieron la palabra, huyeron. Hermano, en esa congregación, en esa congregación, cuando Jesucristo dijo, el que coma mi carne y bebe mi sangre, estaban los apóstoles. Y Jesús les dice, ustedes también se quieren ir, porque los demás se fueron. Y les dice, ustedes también se quieren ir. Y es ahí donde Pedro le dijo en Juan 6:68. Juan le dice, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, por eso nosotros, cuando estemos un poco confundidos, cuando estemos atribulados, que queremos ir a un lugar a buscar una cosa, hermano, ¿a quién iremos? No hay otro lugar, hermano. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, la administración de la sal, en la vasija, es que debemos de declarar a la gente, hermano, que solo en Jesús hay vida eterna. Y esas son las palabras que usted tiene que decir, hermano. Porque mire, Jesucristo por medio de su palabra le dio vida, hermano. Mire, Jesús le dio vida a Lázaro. Le dijo, Lázaro, ven fuera. Mire, y le dio vida. Jesús le dio vida, hermano, al hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Dice que tocó su féretro. Va y le dijo, levántate. Mire, y le dio vida. Jesús le dio vida a la hija de Jairo. ¿Cómo le dijo? Talita Cumi. Mire. Y se levantó. Jesús le dio vida a los ojos del ciego Bartimeo, ¿verdad? Jesús le dio vida al habla y al oído de un sordo tartamudo cuando le dijo, Éfata. Mire, qué bonito, hermano, sea abierto, le quiere decir. Entonces, por eso, hermano, Jesús, hermano, es solo en Él hay vida y vida eterna. Hermano, por eso el apóstol Pedro, hermano, decía, ¿a quién iremos? Cuando estamos confundidos, no hay otro lugar que ir. Si solo tú tenías palabras, no nos equivoquemos como Saúl, que se fue para un lugar equivocado y le fue mal. Entonces, todos los problemas, hermano, si hemos pecado, si hemos hecho cosas, hermano, porque el pecado nos alcanza, ¿a dónde tenemos que ir? A Jesús, ¿verdad? Entonces, como tercer punto, tenemos, mire, la humildad. Porque ya vimos, hermano, lo que ministra la sal, ministra paz, ministra vida, pero también es necesario, hermano, que ministre humildad en nosotros. Porque mira lo que dice 2 de Samuel 8:13. Dice, voy a echarme un trago, hermano, pero de agua. Sí. Gloria a Dios. Y se hizo David, mire, de renombre, cuando regresó de derrotar a 18,000 arameos en el valle de la sal. Entonces, y se hizo David de renombre cuando regresó de derrotar a 18,000 arameos en el valle de la sal. Hermano, entonces, ¿por qué le digo que tiene que ministrar humildad? Porque cuando tenemos renombre, hermano, ahí está el problema. Cuando ya somos reconocidos, ya empezamos a como a caminar, ¿verdad? Diferente, ¿verdad? Cuando nadie decía nada de nosotros, hermano, ¿verdad? Ahí humilditos. Pero cuando le empiezan a decir, fíjense que fulanito de tal, fíjense que esto, fíjense que está haciendo estas cosas, le está saliendo bien y le están dando renombre, es ahí donde tenemos que guardar nuestra humildad. Y mire que los arameos son los mismos sirios, ¿verdad? Que eran enemigos del pueblo de Dios. Y dice que David derrotó a 18,000 arameos. ¿Pero a dónde los derrotó? Mire, en el Valle de la Sal. Ahí los derrotó, hermano. ¿Y qué significa prácticamente
Arameo significa estar elevado. Mire, esa palabra arameo usted lo puede ver en la H758 y 759, usted lo busca en su casa, que significa estar elevado. Significa vivir en las alturas, pero no de vivir en las alturas espirituales, sino que estar en las alturas de soberbia. Hermano Joel, o sea que un cristiano puede ser soberbio, sí. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado, hermano, ¿verdad? Mire, de ser ministrados con la sal para ser humildes, hermano. Mire, entonces, lo que ministra la sal, hermano, que todas las victorias que nosotros tengamos sean atribuidas a Dios. Todas las victorias, no a nosotros, sino a Dios, hermano, sea la gloria. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando venga la fama. Bueno, tenemos que permanecer siempre humildes. Mira que vuestro corazón, hermano, no se infle cuando somos usados por el Señor. Usted que está en casita, que me está escuchando, usted, Dios lo va, hermano, Dios lo va a usar grande y poderosamente. Pero cuando tenga usted renombre, sea humilde, hermano. Mire, cuando a Jesús le llegaba la fama, dice que Él se iba a orar. Así tenemos que ser nosotros. Hermano, por eso, hermano, tenemos que tener cuidado con la soberbia. Y soberbia, según el diccionario secular, significa valoración de uno mismo por encima de los demás. Oiga bien, ¿qué significa? Valoración de uno mismo por encima de los demás. O sea que uno mira, ya cuando usted empieza a ver la gente como de menos, hermano, ya a usted se le está manifestando la soberbia. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los romanos, mire, Romanos capítulo 12, verso 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, mire, la gracia que le ha sido dada, hermano. Mire, no lo va a comprar. No, que la gracia que le fue dada por el Señor. Dijo a cada uno de vosotros que no piense más alto, que no piense, que tenga el pensamiento más alto de sí mismo de lo que debe pensar. Hay gente que se cree, hermano, más que otros, pero piensa él. Mire, sino que piense con buen juicio. Oiga bien, entonces mire qué bonito está eso. Que no piense, dice, que no piense más alto de sí de lo que debe de pensar, sino que piense con, entonces el que piensa con buen juicio, hermano, mire, no va a ver a los demás de menos, sino que él se va a dar su propio valor en Dios, ¿verdad? Pero mire lo que, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Mire qué bonito está. A cada uno. Pero usted mira gente, hermano, que tiene una fe tremenda, hermano. Pero es que Dios así le dio a él, ¿verdad? Pero que tampoco ande diciendo, creyendo que tiene más fe que otro. No, si Dios le dio esa fe a usted, hermano, mire ahí tranquilo en su corazón, diga, Señor, ¿verdad? Gracias por esta fe que tú me has dado, ¿verdad? No soy como esto, no, hermano, ¿verdad? Tenemos que ser, hermano, humildes de corazón, ¿verdad? Entonces aquí Él les está diciendo que todos somos un cuerpo, hermano. El apóstol Pablo les escribió a los romanos, todos somos un cuerpo, y como cuerpos todos tenemos diferente función. Usted, hermano, hay gente que está en Queruso, que también sirve en otros equipos, y dentro de Queruso, hermano, cada quien tiene su propia función, y todos somos necesarios, y todos somos indispensables, hermano, en el cuerpo de Cristo. Mire, para que todo se haga, ¿con qué? Con el bien común, que es la iglesia. Por eso el mismo apóstol Pablo, hermano, él mismo dice, ¿quién es Pablo? Mire, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Cefas? Somos servidores de Cristo, porque Dios a cada uno le da un talento para que lo desarrollemos. Dios a usted y a mí nos ha dado un talento para que lo desarrollamos para el beneficio del cuerpo de Cristo, porque todos somos indispensables, hermano. Entonces, pero a veces un rémano del Señor, hermano, y ya no queremos hablar con nadie, ya miramos a la gente de menos. Cuidado, hermano, cuidado. Mire lo que dice Proverbios 29, 23, en dos versiones se lo voy a leer. El orgullo del hombre lo humillará, pero el que tiene espíritu humilde, mire, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Hermano, hermano, entre más le dé el Señor, más humilde tenemos que ser. Porque fíjense que yo fui una vez a una convención, oiga bien, y la convención era todo el día. Y adivinen, solo aprendí una frase. Y hermano, y disculpe, la empresa estaba pagando eso. ¿Cuánto puede valer, hermano? ¿Y saben qué aprendí yo?
el humilde no sufre. Y es que es verdad, el humilde no sufre. Usted a un humilde le dice que sube en una paila, hermano, se va, jalón. Pero si alguien, o sea, hello, hermano Joel, yo irme ahí, pues va a perder su jalón y se va a quedar, hermano. Entonces, por eso, hermano, mire, nosotros tenemos que ser gente humilde, hermano. Mire, Proverbios 29, 23, el que se cree, hermano, es que aquí está el detalle, muchos se la creen, el que se cree más que los demás. Es que a veces no somos más que los demás, hermano. Mire, hermano, ¿y quién era yo antes de conocer a Cristo? Sí, estoy aquí porque el Señor es bondadoso conmigo. Pero dice, el que se cree más que los demás será humillado. Y el que se humille será hecho importante. ¿Usted quiere ser importante, hermano? Sea humilde. Pero mire, hermano, el que se cree. Ay, no digo una frase porque comen pollo. ¿Cómo es la cosa? Ya ni me acuerdo cómo es el dicho, ¿verdad? Entonces, comen pollo y erutan camarones. ¿Cómo es la cosa ahí, hermano? Ahí por ahí va. Entonces, por eso tenemos, hermano, que matar ese espíritu de arameo. Mire, que está en nuestra vida, hermano. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con la soberbia, hermano. Porque, mire, ese espíritu de arameo, hermano, es peligroso. Porque antes de la caída está la altivez del espíritu. Y el apóstol Pablo, mire, nos explica, hermano, que por mucha revelación que Dios nos dé, tenemos que permanecer humildes. Mire 2 de Corintios capítulo 12, verso 1, lo que dice. Esto es bien bonito, hermano. Lo vamos a ir leyendo poquito a poco. El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Usted puede sacar un rema aquí, ¿qué cosas no son provechosas? El gloriarse es necesario, aunque no es provechoso. Pasaré entonces a las visiones y a las revelaciones. Dice, conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. El tal, mire, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice el tal, y aquí estaba hablando del apóstol Pablo. Él no dice, yo, el apóstol Pablo, fui arrebatado. No, dice, el tal fue arrebatado al tercer cielo, hermano. Mire, aquí él nos estaba jactando, yo Pablo fui al tercer cielo, yo fui al paraíso. No, hermano. Y mire el 3 lo que dice, y conozco al tal hombre, y está hablando del mismo, ¿verdad? Si en el cuerpo fuera el cuerpo, no sé, Dios lo sabe. El 4, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no es permitido expresar. 5, de tal hombre, hermano, aquí no se menciona a él, que dice, yo que hago esto, yo que hago lo otro, yo el apóstol Pablo. No, hermano, mire, de tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré, sino en mis debilidades. Porque si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad. Más me abstengo, mire, ¿de qué cosas tenemos que abstenerlo? Más me abstengo de hacerlo, para que nadie piense de mí más de lo que debe, hermano, más de lo que ve en mí u oye de mí. Mire, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Por eso usted cuando escucha hablar a una persona que se está jactando, hermano, ay, hermano, ¿qué estará pensando la otra persona, verdad? Mira el 7 lo que dice. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que afeté para que no me enaltezca. Hermano, nosotros tenemos que ser, hermano, siempre, hermano, guardar la humildad. Por eso, mi querido hermano, por mucha revelación que Dios nos dé, tenemos que ser ministrados con la sal, hermano, para que preserve nuestra humildad en nosotros, hermano, porque la revelación de Dios hace que el hombre sea puesto en eminencia, hermano. Mire, en el caso de José, solo interpretó el sueño a Faraón y fue el segundo al mando. Daniel le interpretó el sueño a Nabucodonosor y fue puesto como jefe de todos los sabios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano.
Mire, por eso, mira, es que tenemos que cuidarnos de la soberbia. Tenemos que vencer al amorreo que quiere destruir, hermano. Mira, y la soberbia es lo que estaba destruyendo a Naamán. Mire, un general sirio con grandes medallas y ganador de muchas guerras, pero era leproso. Entonces la lepra que él tenía era el orgullo y la soberbia. Mira, y solo se la quitó cuando se zambulló 7 veces en el Jordán, y Jordán es humillación. Entonces, hermano, por eso Jesús se maravilló de aquel centurión, porque era un hombre humilde. Pues decía, yo soy un hombre que está bajo autoridad, hermano, y yo voy donde me mandan, y también yo tengo mando, y eso le maravilló al Señor. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, con la soberbia, ¿verdad? Yo sé que usted, Dios lo va a usar grandemente, pero se va a mantener humilde. Entonces, la administración de la sal ministra paz. La administración de la sal ministra vida. La administración de la sal, hermano, ministra humildad en nosotros. La administración de la sal ministra bondad. Y vamos a hablar un poquito de la bondad en Marcos capítulo 9, verso 50. Mire, la sal es buena, pero si se daña, es posible, dice Marcos 9:50, la sal es buena, pero si se daña, no es posible arreglarla. Mire, hermano, así que sean bondadosos. Entonces, hermano, la bondad se describe como hacer el bien. Es cuando nosotros ayudamos al necesitado. Recuerde que la palabra de Dios dice que el que da al pobre, a Jehová le presta, hermano. Mire, no hagamos el bien mirando que lo devuelvan el favor. No, mi querido hermano. Mire, tenemos que hacer el bien a toda la humanidad. ¿Se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Dice que había un hombre, hermano, ¿verdad?, que había descendido, dice, ¿va?, a Jericó. ¿Y qué pasó con este hombre? Dice que lo asaltaron y lo hirieron. Y luego dice la parábola, hermano, que Jesús estaba ahí dando. Dice que pasó, dice, un sacerdote. Mire, ¿y sabe qué hizo el sacerdote? Estaba el enfermo aquí, el herido, y él cambió de vía. Mire, no cambió de vía, no, cambió de vía. Cambió la dirección, solo por no atender al necesitado. Luego dice que al herido lo vio también un levita, y hizo lo mismo que el sacerdote, hermano. Mire, lo vio de largo, lo vio de lejos. Mire, luego pasó un samaritano y se compadeció de él, hermano. Entonces es bien importante que en nuestras vidas, hermano, haya bondad cuando miremos al herido. Y mire, ¿sabe qué pasó? Curó sus heridas. Hay mucha gente allá afuera, hermano, que necesita que nosotros, hermano, mire, le vendemos sus heridas. Y se las vendó con aceite y lo llevó consigo, dice, y cuidó de él. Hasta pagó, hermano, mire, para que lo cuidase. Esa es la misión que tenemos que tener nosotros, hermano. Hay mucha gente herida allá afuera, que han sido golpeados por la vida. Entonces, la palabra que nosotros tenemos que tener, hermano, porque en nuestra vida tiene que ser bondad. Tenemos que ser bondadosos, ¿verdad? Entonces, la administración de la sal es cuando sentimos compasión por nuestros hermanos que se han caído y se han golpeado. Pero a veces nosotros al caído lo podemos ver de menos. Así como el sacerdote, así como aquel levita, vieron al hombre que estaba herido en la calle, el hombre que estaba tirado ahí, hermano, porque había descendido. Hay personas, hermanos, que van en descenso espiritual, pero, hermano, para eso está su palabra, para que los levanten, pero que sean palabras de restauración, no palabras de juicio, hermano, ¿verdad? Entonces, al caído, al necesitado, al que se ha golpeado, hermano, no seamos como aquellos, ¿verdad?, aquella multitud que pusieron a la mujer ahí, hermano, en medio y la juzgaban. Y Jesucristo le dijo, ni yo mismo te condeno. Vete y no peques más. El que no tenía pecado, no la condenó. Y los que tenían pecado, condenando a los demás. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano, ¿verdad? A veces nosotros tenemos una viga en nuestro ojo y juzgamos al que solo tiene una astilla. Entonces, por eso, hermano, nosotros tenemos que ser bondadosos con la gente que ha caído en pecado, hermano. Miren, hermano, en vez de juzgar, tengamos compasión por los hermanos.
Por eso Jesús sintió compasión y alimentó en 2 ocasiones a aquella gente que estaba hambrienta. Hermano, por eso tenemos que ser bondadosos, hermano, porque también han sido bondadosos con nosotros. Hermano, Dios ha sido bondadoso con usted. Aquí platiquemos, hermano. Sí, ha sido bondadoso y también bondadoso conmigo. Si Dios ha sido bondadoso conmigo, yo voy a ser bondadoso con los demás. Mire Mateo 18:33. ¿No deberías también tú tener compasión de tu compañero como tuve compasión de ti? Mire, a este hombre, hermano, Dios le perdonó una deuda, pero de millones. Pero a este hombre le debían, no sé si $65 o algo así, 65 pesos. Le perdonaron aquella gran deuda a él y él no quería perdonar esos pesos, hermano. Mire qué tremendo, a veces como somos nosotros. Entonces, pero ¿por qué? Porque a este hombre le faltaba bondad, hermano. Entonces, por eso nuestro Señor Jesucristo vino a predicar siempre el evangelio del bien. Entonces dice, ¿no deberías también tú tener compasión de tu compañero? Es un deber, hermano, tener compasión. Hermano, si Dios no perdonó pecados a nosotros, ¿por qué nosotros, hermano, no vamos a poder perdonar cuando nos han ofendido? Hasta en el Padre nuestro está, hermano. Entonces, mire, Jesucristo vino a hacer el evangelio del bien, sanando ciegos, ¿no?, a los paralíticos, libertando a los cautivos, proclamando el evangelio del bien, como dice Isaías 52, verso 3, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Entonces, si nosotros somos bondadosos, hermano, mire, si nosotros somos bondadosos, nuestros pies van a ser hermosos y vamos a anunciar el evangelio del bien. Mire, recuerde que nosotros somos la sal de la tierra, por lo cual debemos de hablar a la gente para que sus ojos de la religiosidad sean abiertos, hermano. Mire, que los paralíticos espirituales caminen, hermano, porque a Dios no le gusta, hermano, que nos estanquemos. No importa la tormenta que estés pasando, sigue caminando. No importa los obstáculos que estemos pasando, sigamos caminando, hermano. Por eso, mire, Dios le dijo a Elías, ¿qué haces ahí, Elías? Elías se había quedado estancado por una mala noticia que le dio el enemigo Jezabel. El enemigo quiere que nosotros los estanquemos y Dios quiere que nosotros caminemos. Entonces, hermanos, tenemos que seguir avanzando porque nosotros tenemos un Dios, hermano, bondadoso. Mire, la administración de la sal. ¿Qué ministra? Ministra paz. Ministra vida. Ministra humildad y ministra bondad. Y como quinto punto, hermano, ya para terminar, ¿verdad?, ministra libertad. Tenemos que ser libres, hermano, en el nombre de Jesús. Josué capítulo 15, verso 62. Nibsán, no Nisan, hermano, no que Nibsán. Mira, la ciudad de la sal. Y en Gadi 6 ciudades con sus aldeas. Bueno, pero ¿qué significa eso que me quiere dar a entender? ¿Qué tiene que ver Nibsán con libertad? Porque Nibsán, ¿sabe qué significa? Significa liviano. Esto significa que si tenemos sal en nuestra vida, tenemos que despojarnos de todo peso y ser libres de toda carga. Entonces, esta ciudad fue dada por Josué a la tribu de Judá, ya que él fue el encargado de repartir las tierras. Hermano, ¿se pueden imaginar la responsabilidad que Dios le había dado a este hombre de Josué? Para que repartiera todas las tierras, hermano. Y esta tierra de Nibsán, la ciudad de la sal, se la dieron a Judá, hermano. O sea que, hermano, los de la tribu de Judá tienen que ser gente alegre, hermano. Amén. ¿Quiénes son de la tribu de Judá aquí? Gloria a Dios. Amén, hermano. Entonces, José repartió esa ciudad, hermano. ¿Por qué? Y para repartir tenía que ser un hombre justo. Mire, y tenía que repartir conforme a la voluntad de Dios. Por eso repartir es un don de Dios, hermano. Entonces, mire, a la tribu de Judá le heredan la ciudad de Nibsán, que era la ciudad de la sal. Y mire, y Judá significa alabanza y Nibsán significa liviano.
o despojado de toda carga. Entonces el que se despoja de toda carga va a alabar a Dios, no importando los problemas, hermanos. Mire, yo quiero que usted busque en su casa ahí ya por el tiempo, Lucas capítulo 13, verso 10. Usted lo busca. Mire, y usted lo puede leer. Dice que Jesús estaba predicando en la sinagoga y había una mujer encorvada que hacía 18 años que estaba padeciendo de esa enfermedad. Y dice que Jesús estaba predicando ahí, hermano, las buenas nuevas de salvación, cuando Jesús vio a esa mujer que estaba encorvada. Y dice que Jesús se acercó a ella, la tocó, y cuando recibió el toque de Jesús, esa mujer fue libre. Y desde ese entonces, esa mujer empezó a alabar y a glorificar al Señor. Yo le pongo salsita a los tacos. Imagino que esa mujer, cuando el toque del Señor, hermano, esa mujer gritó de júbilo, hermano, porque ahí dice, usted lo puede leer, usted me lo puede poner en el chat, uno de los querusos en Lucas capítulo 13, verso 10, dice que esa mujer danzaba, hermano. ¿Saben por qué? Porque mire, Jesús le había quitado todo el peso que llevaba encima. Porque a veces, hermano, mire, problemas van a haber en todos. Mire, pero ¿en quién depositamos nuestra carga? ¿Verdad? Entonces, por eso Jesús dijo, venid a mí todos aquellos cansados y cargados, que yo los haré descansar, hermano. Mire, solo en Jesús hallaremos descanso. Mire, el yugo, mire, venid a mí todos aquellos cansados y cargados, que yo los haré descansar. Mi yugo es fácil. Entonces, el yugo era para unir a dos, hermano, para realizar el trabajo. Entonces, queremos hacer la obra de Dios, tenemos que hacerla, mire, a la par de Cristo. Solos no vamos a poder, hermano. Hermano, mire, se le conoce a la persona cuando no tiene sal en su vida. Mire, será hasta pesado en su forma de hablar, hermano. Pero se recuerdan, ¿verdad? Que dice que a Nabal no se le podía ni hablar. Mire, porque estaba amargado. Noemí, hermano. Mire, dice, ¿por qué me llamas Noemí? Dice ella, ¿va? Sino que, porque yo me he amargado, el Todopoderoso me ha amargado, dijo, echándole culpa a Dios. Hay gente que le echa culpa a Dios de todos los fracasos que tiene. Y tal vez antes de fracasar, no tomaron en cuenta a Dios. Y a veces nos amargamos por eso, hermano. Mire, dice la palabra que si la sal perdiera su sabor, hermano, no dejemos, hermano, que los problemas hagan que perdamos el sabor de nuestras vidas. Hermano, disfrutemos de nuestro servicio en Dios. Los que están en servicio ahorita, los supernicados, disfrutemos del servicio del Señor, hermano. Yo me disfruto el servicio al Señor, hermano. Dice la Biblia, hermano, que nosotros tenemos, mire, que estar siempre gozosos. Por eso David, hermano, antes de enfrentar a Goliat, David dice que se despojó de toda carga. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque él no iba a enfrentar a ese gigante, mire, de la amargura, hermano, de aquel peso que tenía sometido al pueblo de Israel. Hermano, dice que él se despojó de toda su carga. Amén y amén. Vamos a dar los puntos, hermano, ¿verdad? De lo que ministra la sal. Mire, la sal ministra paz. Que haya paz en nuestras vidas. La sal ministra, como segundo punto, ministra vida, hermano. Nuestras palabras, hermano, Jesucristo decía, mis palabras son espíritu y son vida. Todo lo que usted le diga a sus hijos, lo que usted le diga, hermano, a la gente, tienen que llevar palabras de espíritu, hermano. Esa palabra que levante, esa palabra que restaure, hermano. Y cuando Dios lo use a usted, hermano, mire, tenemos que ser humildes, ¿verdad? Humildes, hermano. Cuando usted lo halaguen, cuando le digan cosas bonitas, dígale, gloria sea al Señor, ¿verdad? Y número 4, mire, tenemos que ser bondadosos, hermano. No miremos de lejos al que está herido. Hay mucha gente que está herido. ¿Y por qué lo hirieron? Porque estuvo en el campo de batalla. O sea que es un guerrero. Pero nosotros tenemos que ser bondadosos. Y por último, hermano, mire, libertad. Tenemos que buscar la libertad en Dios, que ningún peso, hermano, ningún peso de pecado, ningún peso de prácticamente de todas las vicisitudes de la vida, hermano, porque a veces nosotros podemos venir cargados, depositémoslos en el Señor. Y vamos a orar para luego ser despedidos, ¿verdad? He predicado 50 minutos. Ahí la mujer que ora y profetiza que se cubra la cabeza. Necesitamos sal en nuestras vidas. Tenemos que ser ministrados con sal. Estoy hablando espiritualmente. Padre Santo, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor, por predicar tu buena palabra, Señor, porque tú me lo has permitido.
Gracias, Señor, por llevar, Señor, esta porción de alimento a cada uno que lo necesita. Padre Santo, nosotros somos proclamadores de tu Evangelio, Señor. Pon sal en los labios de cada uno de nosotros, Padre Santo, que aún, Señor, en medio de las tribulaciones podamos sentir paz en nuestras vidas. Y mira todo aquel que está necesitado, a cual nosotros tenemos que llevar palabras, Señor. Que esa palabra que nosotros llevemos sean palabras de edificación, que lleven vida, que sean palabras de restauración, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres un Dios grande. Te pedimos, Señor, que siempre nos dejes espíritu de humildad, Señor, en el nombre de Cristo. Que si hemos sido soberbios en alguna forma, Señor, en el nombre de Cristo, Jesús, venimos poniendo ese espíritu de soberbia, Señor, bajo nuestros pies. En el nombre poderoso de Cristo Jesús queremos ser bondadosos, Señor, Padre Santo, porque tu palabra dice que los pobres siempre van a estar entre vosotros, que no podamos deber de menos a la gente, Señor, que siempre estemos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo, prestos a ayudar, Señor, al necesitado. Hay gente que necesita una palabra, así como el centurión le dijo al Señor: solo di tu palabra y mi siervo sanará. Ese hombre necesitaba una palabra de vida, Señor, y el Señor envió la palabra. Yo estoy enviando palabras de vida, palabras de bendición, Señor, a cada hogar, Señor, aquí representado, a toda aquella persona que por medio de los medios me está escuchando, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de la gloria, que reciban, Señor, sanidad, que reciban restauración, que reciban paz, que reciban gozo, en el nombre de Cristo Jesús de la gloria. Solo di la palabra y tu siervo sanará. Y la palabra fue enviada y el siervo fue sano. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de la gloria, Padre Santo, queremos venir ministrando, Señor, libertad. Padre Santo, mira a cada uno de nosotros, Señor, que a veces podemos vivir cansados, Señor, en el nombre de Cristo, por todos los problemas que hay, Señor. Mira a cada evangelista, Señor, en el nombre de Cristo, cada hermano que proclama tu evangelio. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que quites, que ellos puedan depositar, Señor, juntamente conmigo, toda carga a ti, Señor. Hoy vengo depositando, Señor, toda carga en el nombre poderoso de Cristo Jesús de la gloria, porque solo en ti encontramos la verdadera libertad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús de la gloria. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga. Y recuerden, clases de evangelismo cada 8 días. Y que seamos ministrados siempre, hermano, por la sal. Antes de ir a predicar la palabra del Señor, mire, échese un poquito de sal en sus labios, espiritualmente estoy hablando, ¿verdad? Y que sus palabras lleven espíritu y lleven vida. En el nombre de Jesús, amén y amén.